Hermana prohibida, capítulo 1. Se suponía que mi madre no me tendría. Se suponía que no volvería a quedar embarazada. Casi 9 años antes de que yo naciera, dio a luz a mi hermana Roxy. Su embarazo de Roxy fue muy difícil y cuando a mi madre se le rompió la bolsa y la llevaron de urgencias al hospital, Roxy se resistió a venir al mundo. Mi madre dice que luchó para nacer. Le practicaron una cesárea de urgencia y mi madre casi muere. Estuvo en coma durante casi 3 días y cuando recuperó la conciencia lo primero que le dijo al médico fue que nunca más embarazaría. Cuando escuché y comprendí esta historia pensé de inmediato que debía haber sido yo un accidente, porque, si no, habrían tenido otro hijo después de tantos años. Seguramente ella y papá habían estado de acuerdo con el médico en que era peligroso que se embarazara de nuevo. Mamá podía ver ese pensamiento y preocupación en mi rostro cada vez que hablábamos de eso, y siempre me aseguraba de que no era un error. Tu padre te quería incluso más que yo, me decía, pero solo pensarlo me hacía reflexionar sobre los niños que son planeados y los que no. Los padres tratan a los niños que no planearon de manera diferente a como los que han planeado. ¿Los aman menos? Sé que hay madres solteras que entregan a sus hijos inmediatamente porque no pueden cuidar o no quieren iniciar una relación amorosa que saben que no durará. Algunas no quieren ni verlos. Cuando sus hijos se enteran de que los han entregado, piensan en el hecho de que sus madres realmente no querían que nacieran. ¿Cómo podrían evitar pensar eso? Eso ciertamente no puede ayudar a su confianza en sí mismos. A pesar de las garantías de mi madre, no pude evitar preguntarme si no estaba planeada. Mi alma estaba flotando en algún lugar, ocupándose de sus propios asuntos, y de repente fui sacada de una nube de almas, y se le ordenó entrar en mi cuerpo, mientras estaba formando en el útero de mamá. El nacimiento fue una sorpresa aún mayor para los bebés no planeados. Tal vez eso fue lo que realmente sucedió en el caso de Roxy. Tal vez no estaba planeada y por eso se resistió. Preguntarme sobre mí siempre me llevó a preguntarme sobre Roxy. ¿Qué tipo de sorpresa fue para ella cuando escuchó por primera vez que iba a tener una hermana? Después de haber sido la hija única durante todos esos años, ella debe haber sabido que se suponía que mamá no me tendría. Se sentía muy especial por eso. Se veía a sí misma como su preciosa niña de oro, la única que mamá y papá podían tener. Y luego, cuando mamá le contó sobre su nuevo embarazo, Roxy hizo pucheros y se enfureció, pensando que tendría que compartir la atención y el amor de nuestros padres. Compartir su trono. Le preocupaba que tuviera que ayudar y cuidar, y que eso le quitara tiempo de diversión, aunque no supe qué se sentía por mí durante un tiempo. Por lo poco que recuerdo de ella, tenía la impresión de que yo era al menos una molestia para ella. Tal vez mi nacimiento fue la verdadera razón por la que Roxy se volvió tan rebelde. Mi madre me dijo que mi padre creía que las complicaciones que tuvo al dar a luz a Roxy fueron la primera advertencia de Dios sobre ella. Sin embargo, a pesar de su difícil parto, no había nada físicamente malo con Roxy. Comenzó siendo excepcionalmente hermosa y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero según mamá, incluso cuando Roxy era una bebé, era testaruda y rebelde. Comía cuando quería comer, sin importar lo que mi mamá le preparara o cómo intentara hacerla comer. Y dormía cuando quería dormir. Mecerla a cantarle no funcionaba. Mi madre me dijo que mi padre se enojaba por eso. Finalmente insistió en que llevara a Roxy al médico. Lo hizo, pero el médico concluyó que no había absolutamente nada malo con Roxy. Mi padre le ordenó que buscara otro médico. El resultado fue el mismo. Las rabietas de Roxy continuaron hasta que mi madre finalmente cedió y durmió cuando Roxy quería dormir. Incluso comía cuando Roxy quería comer, dejando a mi padre comiendo solo a menudo. Si no comía con ella, no comía o tardaba horas en hacerlo, dijo mi madre. Tu padre pensaba que ella era rencorosa incluso cuando era una bebé. Según me describió mi madre, las rabietas de Roxy se extendían a todo lo que hacía y todo lo que se hacía con ella o para ella. Mi padre se quejaba con mi madre de que no podía coger a Roxy en brazos ni besarla a menos que ella quisiera que lo hiciera en ese momento. Se intentaba hacer lo contrario. Ella lloraba y se agitaba como un pez fuera del agua. Mi madre no estaba en desacuerdo con esa descripción. Dijo que Roxy incluso aguantaba la respiración y ponía el cuerpo muy rígido, hasta que se solía con la suya. Su rostro se ponía rosa y luego carmesí, tan rojo como una manzana pulida. No tenía ninguna duda de que se moriría antes de ceder o conseguir lo que quería. Siempre me dijeron que los padres y las hijas podían tener una relación especial, porque las hijas a menudo ven a sus padres como perfectos y los padres ven a sus hijas como pequeñas princesas. Mi madre me aseguró que nada estaba más lejos de la verdad cuando se trataba de Roxy y mi padre. Mon Dieu, juró que a veces tu padre miraba a Roxy con tanto fuego en los ojos que pensé que quemaría la casa, dijo mi madre. Aunque era francesa, mi madre hablaba inglés con fluidez.
cuando era niña y después años y años de vivir en Estados Unidos, solía recuperar el francés con mi padre y conmigo solo cuando se emocionaba o quería enfatizar algo. Por supuesto aprendí a hablar francés gracias a ella. Sabía que enseñármelo cuando era joven era la mejor manera de que hablara el idioma con fluidez. Tu hermana la miraba desafiante y nunca se inmutaba. Siempre era el primero en darse por vencido, en apartar la mirada, y si alguna vez lo azotaba o le daba una bofetada, ella nunca lloraba. Una vez, cuando tenía 14 años y llegó a casa después de las 2 de la mañana, cuando ni siquiera se suponía que tenía que salir, él le atacó con el cinturón. Continuó mi madre, tuvo que apartarla de ella, prácticamente arañarle el brazo para que se detuviera. Tú sabes los grandes que son las manos de tu padre y lo poderoso que puede ser, especialmente cuando está muy enojado. Roxy no lloró y nunca dijo ni una palabra, simplemente fue a su habitación como si lo hubiera atravesado. Ella lo desafió continuamente, rompiendo cada regla que él establecía, hasta que él se dio por vencido y la echó de la casa. Tenía solo 6 años y realmente era la niña ideal a sus ojos. Un infant perfect. ¿Por qué perder su tiempo en una causa sin esperanza?, decía, cuando ponía a dedicar su tiempo y energía en ti, en cambio. Siempre tuvo miedo de que ella fuera una mala influencia para ti, que te contaminara con sus maneras desagradables y obstinadas. Tu hermana no lloró ni suplicó para quedarse. Hizo sus maletas, cogió los pocos ahorros que tenía y salió al mundo como si nunca hubiera esperado hacer nada diferente. Ni siquiera me miró para que intercediera en su nombre. No creo que ella me haya respetado, nunca como mujer o como su madre, porque yo no quería que ella me respetara. No le hacía frente a tu padre como ella lo hacía. A veces ni siquiera me dejaba tocarla. En el momento en que extendía mi mano para acariciarle el cabello o la cara, ella retorcía como un pájaro asustado. Tal vez tu padre esperaba que finalmente aprendiera una buena lección y regresara, rogándole que la dejara volver a nuestra casa y a nuestra familia y prometiéndole que se comportaría. Pero si tenía esa expectativa, era muy bueno guardársela en secreto. Después de que ella se fue, él evitaba mencionar su nombre delante de mí, y si yo hablaba de ella, se levantaba y salía de la habitación. Si lo hacía en la cena, se levantaba y salía a comer. Y si lo mencionaba cuando estábamos en la cama, se iba a la sala a dormir. Así que dejé de intentar hacerle cambiar de opinión. A veces sabía que salía a buscarla, llevándome conmigo, pero esta es una ciudad muy grande. París es una ciudad muy grande, pero aquí, en Nueva York, vive más gente. Probablemente fue tan difícil como buscar una aguja en un pajar. No llamaste a la policía, no trataste de poner su cara en los cartones de leche o algo así. Tu padre no quiso saber nada de eso durante los primeros meses. Más tarde, hubo historias en los periódicos y un artículo de revista sobre niñas perdidas y tu hermana apareció. No pasó nada. Solía ir a otros vecindarios y caminar con la esperanza de encontrarla, especialmente en su cumpleaños, pero no fue hasta 5 años después que tu padre reveló que la había visto. Me lo dijo porque pensó que demostraba que tenía razón al echarla. Estaba en una cena con alguno de sus socios en el banco de inversiones. Después de que terminó, uno de ellos le dijo que tenía una cita especial después de la cena. Salieron juntos y una limusín se detuvo. El hombre le guiñó el ojo a tu padre y se dirigió a la limusín. El chofer abrió la puerta y tu padre vio a una joven muy atractiva y vestida de forma muy costosa dentro de la limusín. Al principio no la reconoció, pero después de unos momentos se dio cuenta de que era Roxy. Dijo que ella parecía años mayor de lo que era y que lo miró con la misma mirada desafiante que había visto en su rostro cuando tenía solo 5 años antes. Más tarde descubrió que era una prostituta muy cara, incluso tenía un nombre elegante, Fleur du Coeur, que, como sabes, significa flor de corazón. Así es como los hombres ricos la llamaban cuando llamaban al servicio de acompañantes. Mon Dieu, me rompió el corazón escuchar todo eso, pero no lloré delante de él. Sin embargo, incluso ahora, hablar de ello le hacía llorar. Mi madre me contó más sobre Roxy después de que mi padre falleciera. Estaba devastada por la muerte de mi padre, pero ahora que él ya no estaba allí para detenerla, quería escuchar todo lo que pudiera sobre mi hermana prohibida, la hermana cuya existencia nunca podría reconocer. No tuve problemas para fingir que era hija única desde el día en que Roxy se fue. Vivía de esa manera de todos modos. Mi padre había quitado todos sus cuadros de las paredes, estantes y tocadores. Había quemado la mayoría de ellas. Mamá pudo esconder algunos, pero todo lo demás que Roxy había dejado atrás fue arrojado a la basura. Era realmente como si él pensara que podría borrar todo rastro de su existencia. Nunca reconoció ni siquiera su cumpleaños. Mirando el calendario no hacía más que parpadear. Él no lo sabía, pero todavía tenía una pulsera de dijes que Roxy me había regalado. Tenía una maravillosa variedad de dijes que incluían la Torre Eiffel, un abanico, un par de zapatillas de baile y un atrapasueños. El hermano de mi madre se lo había dado cuando mis padres y ella estaban de visita en Francia, y ella me lo dio a mí.
Nunca la usé delante de mi padre por miedo a que él la tomara y la tirara también. Por supuesto, nunca tuve que mencionar su nombre delante de mi padre cuando estaba vivo y no me atreví a hacerle ninguna pregunta sobre ella. Mi madre fue quien me contó casi todo lo que sabía sobre Roxy después de que se fue. Dijo que una vez que mi padre vio a Roxy en la limusín, trató de aprender más sobre ella. A pesar de sí mismo, descubrió que vivía en un hotel lujoso en el East Side, el Hotel Beauxarts. Los había oído hablar de él. El Beauxarts era pequeño pero muy caro. La mayoría de las habitaciones eran suites y algunas eran apartamentos completos. Mi madre dijo que a mi padre le impresionó lo caro que era. La forma en que habló de ella en ese entonces me hizo pensar que estaba impresionado por cuánto dinero estaba ganando, antes de que pudiera pensar siquiera que se había suavizado su actitud hacia ella. Agregó que no era más que una prostituta muy cara, dijo. No quería contarme todo esto, pero era como si todo hubiera estado hirviendo dentro de ella, y finalmente tuvo la oportunidad de sacarlo. Yo sabía que después se había ido a llorar en privado. Me resultaba muy conflictivo hacerle preguntas porque veía lo doloroso que era para ella contarme ese tipo de cosas. Rara vez oía a mis padres hablar de Roxy y sabía que no podía hacerle ninguna pregunta a mi madre sobre ella delante de papá. Si preguntaba cuando él no estaba en casa, mi madre evitaba responder o respondía rápidamente como si esperara que las mismas paredes lo traicionaran y le susurraran a papá. Sin embargo, las preguntas estaban allí, como la mala hierba invadida, invulnerable y tan desafiantes como Roxy. ¿Cómo se veía ahora? ¿Cómo era realmente su vida? ¿Era feliz? Todo lo que quería. Estaba triste por perder a su familia. Sobre todo, quería saber si alguna vez pensaba en mí. Un día de repente se me ocurrió que Roxy podría haber creído que mi padre arriesgó la vida de mi madre para tenerme y poder ignorarla. Estaba tan disgustada con ella. Seguramente, si Roxy pensaba eso, podría haber llegado a odiarme. ¿Todavía me odiaba? Las respuestas estaban allí, esperándome. Me provocaban y me perseguían. Sin embargo, no tenía ninguna duda de que eventualmente llegaría a conocerlas. Lo que me preguntaba era, ¿me arrepentiría cuando las conociera? ¿Cambiarían mi vida? Y tal vez, lo más importante de todo, ¿odiaría a mi hermana tanto como mi padre? Mi padre siempre era el primero en levantarse por la mañana, incluso los fines de semana. Tampoco se quedaba callado. Al respecto, los 3 dormitorios de nuestra casa adosada, justo al lado de Madison Avenue en East 81 Street, en Nueva York, estaban arriba. Era un edificio relativamente nuevo en el barrio, y papá se quejaba a menudo de la mano de obra y de cómo los constructores hayan recortado gastos para ganar más dinero. Decía que las estructuras más antiguas de la calle eran mucho más sólidas, aunque las nuestras costaban más. Nuestras paredes eran más delgadas, al igual que el armazón y los pisos. En consecuencia, podía oírlo cerrar cajones, abrir la ducha, cerrar armarios e incluso hablar con mamá, especialmente si la puerta de su dormitorio estaba abierta. La cacofobia de sonidos que hacía era su interpretación del toque de Diana del ejército, por supuesto. Al ser hijo de un general del ejército, en realidad lo había oído durante la mayor parte de su juventud. Su familia había vivido a menudo tan cerca del cuartel, dependiendo de dónde hubiera estado destinado su padre, especialmente cuando estaban en el extranjero. Cuando comenté sobre eso una vez, mamá dijo que el volumen del ruido que hacía después de levantarse por la mañana era un vestigio de los días en que Roxy vivía con nosotros. Su dormitorio estaba al otro lado del de ellos. Ella nunca se despertaba sola para ir a la escuela, así que papá se aseguraba de hacer todo ese ruido para que se levantara mucho antes de lo necesario. No importaba lo que dijera mamá, él era terco al respecto. Tal vez Roxy había heredado esa obstinación de él. ¿Quién podría ser más inflexible cuando había tomado una decisión que mi padre, aunque básicamente había desafiado los deseos de su propio padre y había elegido una carrera de negocios en lugar de una militar, como su hermano mayor, Orman? Papá todavía creía en la disciplina militar. Desobedecer una orden en nuestra casa podía llevar al equivalente de ser sometido a un consejo de guerra. Al menos así me lo pareció a mí, y estoy segura de que Roxy se sintió así, especialmente cuando le dijo que se fuera de la casa. Para ella debió haber sido como una baja deshonrosa. Tal vez, a pesar de lo que dijo papá, se sintió algo avergonzada. Imaginé que se habría sentido así, aunque ya no podía recordarla tan bien. Después de todo, ya habían pasado poco más de 9 años desde la última vez que la habían visto o escuchado su voz. A menudo me preguntaba si ella me había visto y me había observado en secreto mientras crecía. Durante estos años, se escondió en algún lugar cercano y esperó a ver a mamá o a mí.
Una de las primeras cosas que solía hacer cuando salía de casa y que todavía hago muy a menudo era mirar al otro lado de la calle buscando a alguien de la edad de Roxy, detrás de un coche o a un lado del edificio, observando si había alguna señal de que nos viéramos, incluso si no la veía. No podía evitar preguntarme si me seguía a la escuela. A veces fingía que lo hacía y me detenía de repente y me daba la vuelta para alcanzarla. La gente que iba detrás de mí parecía mostrarse molesta o algo asustada. Siempre que caminaba por la ciudad, ya fuera para ir a la escuela o a la tienda o simplemente para encontrarme con amigos, observaba los rostros de cualquier joven que tuviera más o menos la edad de Roxy. A menudo estudiaba el rostro de alguna joven con tanta atención que me devolvía el enojo, y yo rápidamente apartaba la mirada y aceleraba el paso. Una de las primeras cosas que mis padres me habían enseñado sobre caminar por las calles de Nueva York era no hacer demasiado contacto visual con los extraños. Supuse que Roxy sería como una completa desconocida para mí ahora. Incluso me costaba recordar el sonido de su voz, pero sí echaba un vistazo furtivo a las fotos de ella y que mamá había escondido cada vez que podía. Creía que Roxy sentiría tanta curiosidad por mí como yo por ella. ¿Por qué no debería sentirla? Aunque lo temía, me costaba aceptar que nos odiara a mamá y a mí por lo que papá le había hecho. A pesar de su severidad, también me costaba creer que lo odiaría. Tal vez fuera difícil, solo porque no quería creerlo. Ni siquiera quería pensar que alguien con quien compartiera tanto ADN pudiera ser tan mala, tan inmortal, o significaba que en lo más profundo de mí había una cepa de maldad, que algún día también saldría a la superficie. ¿Cómo se manifestaría? ¿Qué emociones, lujurias y deseos compartiríamos? Naturalmente, tener una hermana mayor que se había vuelto tan infame para mis padres me hizo preocuparme por mí misma. Cuando una vez le sugerí algo así a mamá, me miró con dolor en los ojos. Sé que el dolor estaba allí, porque al igual que yo no quería creer que Roxy fuera tan malvada y pecadora o tan malvada como papá la había pintado. Luego suavizó su mirada y me dijo que pensara en Caín y Abel de la Biblia. Abel no era el malo porque Caín lo era. Abel era bueno. Además, no debemos creer que el mal es más fuerte que el bien. Amy, eres mi hija perfecta, mi Philly Perfect. ¿No es así? Sí, mamá. Mi habitación ordenada. Hacia mi cama. Ayudaba a mamá con las tareas de casa. Hacía las compras para ella. Volví a casa cuando mis padres me decían que debía hacerlo. Nunca fumaba, ni bebía alcohol con mis compañeros de clase, ni siquiera una cerveza. Y me negaba a probar ninguna Dropip o Maripip que me ofrecieran. Ningún compañero de clase. Mamá creía que debía dejarme beber vino en la cena, incluso cuando apenas tenía 10 años, y bebía un poco de vodka para celebrar las cosas de vez en cuando. Pero así, era como lo habían criado en Francia, y papá pensaba que estaba bien. El mejor campo de entretenimiento para la mayoría de las cosas de tu casa, me decía. Mis amigos de la escuela, especialmente los que sabían lo estricto que podía ser mi padre, no sabían qué hacer con eso. Sonaba muy indulgente, pero yo sabía que su indulgencia no iba más allá de la puerta de entrada. A veces, especialmente cuando salía de casa, me sentía como si estuviera caminando con una correa y un collar invisible alrededor de mi cuello. Las reglas llovían a mi alrededor, por todas partes, no solo en mi casa. Nuestra escuela, que era privada, no toleraba ropa sexy ni piercings. No es de que yo quisiera hacerlo. Nuestros profesores incluso criticaban a algunas chicas por usar demasiado maquillaje. Para mis compañeros de clase era mucho más grave violar las reglas que para los estudiantes de una escuela pública, porque a diferencia de una escuela pública no los expulsarían simplemente, los expulsarían y perderían todo el dinero de la matrícula. Sin embargo, lo que hacían después de la escuela era en el momento en el que salía de la propiedad era otra cosa. Se desabrochaban botones, se ponían anillos en la nariz y salían con sus cigarrillos de luces ocultos. Los estudiantes fumaban, desafiantes. De repente sus bocas se llenaban de blasfemias. Palabras que les darían miedo, incluso susurrar en los pasillos de la escuela. Era como si todo el comportamiento desagradable reprimido estuviera a punto de estallar. No eran nada buenos, así que, ¿por qué no debería preguntarme si yo también lo era? Probablemente no estaría asistiendo a una escuela privada estricta si no fuera por Roxy. Ella había estado yendo a una escuela pública. La habían suspendido por fumar y por copiar en un examen. Y lo peor de todo, casi la arrestan y expulsan por fumar un pip en el baño de chicas. También era una de las mejores escuelas públicas de Nueva York, pero según lo que pude averiguar de mamá, Roxy nunca tuvo calificaciones mejores que las de apenas aprobar. El único que se destacaba era en hablar francés, gracias a mamá, pero incluso con esa habilidad se metía en problemas.
Decía cosas desagradables en francés y sus profesores en voz baja o incluso en voz alta, y cuando algunos de ellos iban al profesor de lengua para que se los tradujera, Roxy terminaba en la oficina del director, y mamá tenía que ir a la escuela. Trataba de mantener oculto todo a papá, todo lo que podía, pero a menudo había demasiado que ocultar, y lo que él aprendía era más que suficiente para irritarlo y hacerlo enfurecer. Mamá podía salirse con la suya, ocultándole gran parte de eso, porque papá estaba dedicado a su trabajo en la empresa de inversiones. Se levantaba tan temprano para lidiar con el mercado de valores y luego siempre trabajaba hasta tarde en la tarde con planificación financiera y otras reuniones. Mamá decía que tener que llamarlo al trabajo por algo que había hecho Roxy era como si el presidente tuviera que usar el famoso teléfono rojo o algo así. No tenía ninguna duda de que mamá temblara cada vez que tenía que contarle algo muy malo de Roxy había hecho en la escuela. Ella dijo que él estaba tan furioso que apenas podía hablar cuando tenía que dejar el trabajo para asistir a una reunión por algo que ella había hecho. Llegó a tal punto que tu hermana ni siquiera fingía sentirse arrepentida por algo que había hecho. Se limitaba a mirarlo con ese desafío silencioso, igual que cuando él hacía temblar toda la casa para sacarla de la cama por la mañana. Aunque papá se levantaba más temprano que yo, los días laborales por la mañana, yo estaba acostumbrada a levantarme a desayunar con él y mamá. Ella siempre se levantaba para preparar el desayuno. Yo pasaba el tiempo extra en la mañana estudiando para un examen o leyendo, siempre que había algo que fuera lo opuesto a lo que hubiera hecho Roxy. Como desayunar con él, podía ver la satisfacción en el rostro de papá. Solía pensar, y todavía lo haga, que él estaba dejando escapar un suspiro ansioso, siempre medio esperando de que alguna manera yo terminara siendo como Roxy, por muy bien que me fuera en la escuela, o por muy educada que fuera con sus amigos y los de mamá, o por mucho que ayudara a mamá. Él no podía evitar el temor de que el día me despertara y fuera como mi hermana. Era como si tuviera dos tipos diferentes de hijas. Una era el doctor Jenkins y la otra era la señorita Haight, solo que él no estaba seguro de si la señorita Haight también surgiría en mí. Entonces, ¿qué hay para hoy?, preguntó papá. Era la misma pregunta que me hacía todos los días en el desayuno.